Shabbat Shalom. En esta ocasión hablaré algo acerca de los días finales, que todo el mundo está hablando de toda la situación que se vive, que podemos estar al borde de una tercera guerra mundial, que hay elecciones en Estados Unidos, en Venezuela, que el mundo puede cambiar, que hay una ola de calor tremenda y que sucesos acontecen en el mundo donde todo el mundo habla acerca de un día de juicio. Y para eso me basaré en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana, y precisamente los últimos dos versos del último libro del Antiguo Testamento, vean lo que dice. Esta versión que leo es una versión antigua de 1569. Dice así: He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Cuando vemos que el Señor dice a través de su profeta que Él enviará al profeta Elías, muchos piensan que Elías vendrá como cuando apareció con el Señor, pero concluimos más que nada que es la misma unción que envió con el profeta Elías. Pero es curioso, la unción del profeta Elías, si nosotros nos vamos a lo que pasó cuando Elías estuvo en la tierra, cuando fue su ministerio, él estuvo, en aquel entonces recordemos que había dos reinos, en Israel y en Judá. O sea que estaba dividido el pueblo de Israel después de Jeroboam y todo lo que sucedió cuando después de que Salomón muere y queda su hijo, se divide las 12 tribus y quedan dos reinos, y uno de ellos, el que se establece en Samaria, que es bajo el reino de Acab, un rey que ya había sido pervertido, pero él no fue pervertido de pronto, sino que su mismo padre anterior ya había ido en contra de las leyes de Dios. Entonces, la escala que tomó a la segunda generación en este rey Acab fue mayor, porque éste se inclinó a dioses de los Baales e incluso a la diosa Acera. Lo que ahora vemos como una dualidad cuando tienen dioses y tienen vírgenes, tienen diosas, que es cuando el pueblo de Dios, el pueblo que debería de tener la verdad y la tiene, se desvía completamente. Entonces ahí es cuando surge el rey Acab y la famosísima Jezabel, que ella era la que, vamos a decir, sustentaba y que apoyaba todo lo que era los sacerdocios de los Baales y todos ellos que eran en contra de las leyes de Dios. Aparentemente para ellos eran más convenientes, porque esas leyes que esos dioses proclaman consienten pecado e incluso lo fomentan. Si tú estudias qué era lo que fomentaban los Baales y Acera, te darás cuenta que ellos fomentaban pecados que para lo que es la ley de Dios son inadmisibles. Entonces recordemos que Elías es el que se levanta con aquella palabra diciendo que habría sequía hasta que por su palabra cesara esa sequía y que así fuera, y fue perseguido, y después sucedió aquello donde se eliminaron a tantos sacerdotes de los Baales y finalmente vemos cómo Elías se encierra en esa cueva, no sin antes dejar no sin después que el Señor lo hace reflexionar, él deja su sucesor a Eliseo. Pero lo más importante de esta profecía es que dice qué hará ese profeta antes de que venga el día de Jehová.
Algunos piensan que el día del Señor lo ven como un día magnífico, como un día bueno, pero bíblicamente cuando se dice el día del Señor, está diciendo un día de juicio. Cuando dice que, pues, que la luna se oscurecerá, que el sol perderá su resplandor, y va diciendo cosas que se incrementan hasta que sea el día. Está diciendo que el día del Señor es un día ya donde las personas pusimos hasta el copete al Señor y entonces llega a juicio. Y eso no tiene que ser en naciones, eso puede ser en ciudades y en familias y personalmente. Cuando uno va en contra del Señor abiertamente, pecando y pecando y pecando, pues comenzarán a pasar malas cosas, enfermedades, pobreza, cosas así cada vez más fuertes hasta que venga un día que quizás estemos confrontando la muerte. Entonces nadie quiere eso, nadie quiere confrontarse a la justicia de Dios. Todo el mundo queremos misericordia. Entonces él dice que haría la unción de este profeta o la presencia del profeta Elías, y dice que él volvería, se los voy a volver a leer, dice, él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Convertir en este sentido significa que están yendo en dirección contraria. Convertirse religiosamente es volver a la fe. Vamos a decir, cuando tú te desvías y tú te conviertes, vuelves al vertidero, vuelves al camino correcto. Y dice que volvería al camino correcto el corazón. Primeramente dice de los hijos, de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. O sea, primeramente el corazón de los padres lo volvería al de los hijos. Y esto, si nosotros lo pensamos humanamente, pues cualquiera diría que es una referencia a que el padre volvería a sentir amor por sus hijos, a tener una vida, vamos a decir, buena con los hijos, a pedirle perdón si faltaron. Y igualmente los hijos, al decir que volverían a amistarse con sus padres, siendo que ahora pues es tan común eso de que los padres e hijos se distancien. Entonces, pero sabemos nosotros que bíblicamente las palabras tienen un significado mayor aún del bíblicos que lo que comúnmente pensamos. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a profundidades. Guarda, hijo mío, tu corazón. Está hablando de que guardes lo más profundo de tu ser, tu voluntad. Pero cuando habla, en este caso, del corazón del padre hacia los hijos, significa que tomen la manera correcta. Y cuando algunos dicen, te preguntan, oye, ¿cuál es el corazón de la Biblia? ¿Qué es lo más importante? Y muchos decimos, no, pues lo más importante es aquel verso que dice en Juan 3:16, que habla de el que acepta al Señor Jesucristo. Y vamos al punto más importante, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, de tal manera que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. El corazón de la Biblia. Pero cuando habla el corazón del hombre padre hacia su hijo, tenemos que ver qué es lo más importante que Dios mismo escribió con sus dedos de responsabilidad del padre hacia el hijo, el corazón, lo más fuerte que tiene que hacer. Para eso iremos a los famosísimos 10 mandamientos y vamos a ir en este caso vamos a comenzar con la repetición en Deuteronomio, donde se explica más claramente cada mandamiento. Y vamos a ver en Deuteronomio 6, vamos a ver desde el verso 6, está hablando del primer mandamiento. Dice,
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal a tu mano, y estarán frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido a la tierra junto a tu padre, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos desde el verso 7 que las palabras que te manda el Señor las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea que está diciendo la enseñanza que tú debes de dar a tus hijos primordialmente. Antes, desde que aprendan a hablar, a escribir, tienes que irles enseñando, metiendo en su corazón las palabras más importantes, que son la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Porque todo ese reinado que había en el pueblo de Israel y que estaba tan desviado y que hay hoy, es precisamente por perder el amor a la palabra, por no llevarla en nuestro corazón, por no haber instruido a nuestros hijos. Y la cuestión es de que si tú eres un mal ejemplo, si tú estás en pecado, pues no vas a amar la palabra de Dios, vas a evitarla, vas a evitar ir a una iglesia, vas a evitar leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tus propios pecados te impiden, te alejan de Dios. Entonces lo primero es de que el Señor te lleva a situaciones difíciles, ¿verdad? Económicas, físicas. Algunos les pasan accidentes, otros les pasan enfermedades, otros depresiones, otros drogas, malestares, etc. Hasta el momento en que puedas confrontar la muerte. Y si no te arrepientes, podrás morir en tus pecados. Y vendrá algo terrible. Entonces, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que uno se arrepienta, que se vuelva al Señor, que rectifique sus caminos. Y en este caso, en ese mundo perverso, que es el que se encontraba entonces con un gobierno completamente fuera del temor de Dios, echado a las leyes de otros dioses, o sea, a la perversión, tal cual lo estamos viendo ahorita. Aquí en los Estados Unidos vemos que se encuentra otra vez el candidato Trump y ahora Kamala Harris, que es considerada la más liberal de todos los candidatos allá en el 2020, que logró un 1% de aceptancia aún mismo entre los mismos demócratas, que aún ella predicaba de defund the police, o sea, quitarle los fondos a la policía para que no existiera. Y ella había sido un fiscal, entonces es completamente ilógico. Pero a ese grado de perversión vamos, que candidatos a la presidencia de Estados Unidos vayan completamente acordes al desorden e inclinados a otros dioses que traen un completo caos a las naciones. Entonces, este tiempo se parece al que se estaba viviendo en el tiempo del profeta Elías. Ahora, ya vimos cuál es el corazón del padre para los hijos, y el de los hijos hacia los padres, ¿cuál es? Volvemos a los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos y buenos días. Así dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el honrar, estamos acostumbrados a verlos como si fuera un acto de respeto, un acto de vamos a decir, de quitarte el sombrero delante de tu padre, pero eso es algo, el respeto es algo completamente que tú das por asentado. La honra es algo más. Cuando dice el Señor, honra al Señor con las primicias de tu trabajo, de tus frutos, está hablando de una ayuda económica, de algo tangible. En este caso, la honra a tus padres se refiere